Buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Este es su programa Tiempo de Renovación. Tiempo de Renovación, programa que se transmite todos los días de lunes a viernes por sus canales 22 y 52 de Teleimpacto. Gracias a los que nos ven a esta hora y también a aquellos que nos ven en tanda diferida de 1 a 2 de la mañana. Así es que bienvenido a su programa Tiempo de Renovación. Hoy es jueves 21 de febrero del año 2019. Faltan 313 días para que llegue el año 2020. Y en los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, un día como hoy, Francisco de Barrio Nuevo presenta credencial ante la Real Audiencia en su calidad de enviado del emperador Carlos V para reprimir el levantamiento del cacique Enriquillo. En verdad, el cacique Enriquillo que estaba, se levantó en la sierra de Bauruco, cuando las autoridades españolas comenzaron a perseguirlo y le dijeron que querían hacer un acuerdo con él. Cuenta la historia, él decidió que él no hablaría con subalterno, sino que tenía que hacer con la propia reina, el rey, o que le enviaran una persona que tuviera la autoridad para conversar con él. Se mantuvo en la escarpada montaña de ahí, de Bauruco, y hasta este señor que se llama Barrio Nuevo fue entonces enviado por el emperador Carlos V de España para que viniera a la República Dominicana, o sea, a la isla, y se entrevistara con Enriquillo y le llegara a un acuerdo de paz. Enriquillo llegó al acuerdo de paz y él y sus gente, para él, para su gente, es un gran ejemplo, logró el acuerdo y pidió la tierra que hoy es Vallaguana, donde fueron enterrados sus restos, y hoy se está construyendo ahí en ese cementerio una iglesia católica. De manera que Enriquillo fue un personaje de la historia dominicana, un hombre que sin ningún tipo de conocimiento y con una fuerza de voluntad llegó a enfrentar el imperio español de esa época. Solamente con pequeñas armas hechas artesanales enfrentó el imperio y el imperio tuvo que tomar una decisión de llegar a un acuerdo de paz con Enriquillo. Bien, y esto fue en el 1533. En 1863, el general Lucas Evangelista de Peña, junto a otros oficiales, forma un movimiento restaurador en Guayubín y apresa al personal militar del destacamento español. Eso fue en la Guerra de la Restauración. 1864, el general Pedro Santana recibe una comunicación del general español Carlos de Vargas Acevedo, en la que le indica que el pueblo dominicano está opuesto a la anexión a España, a pesar de que él había dicho una y varias veces que estaba en decisión de aceptar la anexión. 1955, la Embajada Dominicana en la ONU, Minerva Vinervino, informa al dictador Rafael Trujillo, mediante una comunicación, que el profesor español Jesús de Galíndez se ha convertido en un peligroso enemigo del país y suyo, por su denuncia en la ciudad de Nueva York en contra del régimen. Recuerden que Galíndez entonces fue desaparecido. Galíndez era un español exiliado aquí en la República Dominicana. Pero así eran los embajadores de Trujillo. En 1822, Guatemala se une voluntariamente a México. En 1934, el cónsul del Ejército de Ocupación estadounidense Elías Ripks, respaldado por la Guardia Nacional Nicaragüense, asesina al general Augusto César Sandino, quien había luchado contra la intervención
americana. Después ese sandinismo resucitó en los sandinistas que hoy gobiernan ese país. En 1963, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas advierte a Estados Unidos que un ataque contra el gobierno de Cuba significaría una guerra mundial. Bueno, y la historia es tosuda. 2014, el gobierno venezolano retira el permiso de funcionamiento y la señal dentro de Venezuela a los canales estadounidenses internacionales que recibían ayuda del gobierno, o sea, N24 y CNN en español. Bien, y con este último hecho, que ayer fue noticia, damos por terminada las efemérides de hoy y vamos a ver qué nos tienen los comentarios de las noticias. Bueno, es interesante aquí ver cómo en la diferente factorías, en las diferentes fábricas, sobre todo en el lado informal e informal, hay una cantidad enorme de sueldos mínimos. Aquí todavía, aunque hay un sueldo mínimo aplicado por la ley, no todos los industriales, lo que pagan por los salarios, tienen ni se acogen a ese sueldo. Aquí hay 14 diferentes sueldos mínimos. Y eso no es, aunque hay naturalmente, habían sueldos específicos para los trabajadores del campo que trabajan por día. Hay sueldos específicos para los panaderos, hay sueldos para los zapateros y así sucesivamente. Sería muy interesante y necesario que ahora que se está hablando de la reforma del Código de Trabajo, se unificaran eso y se tratara de que por ninguna vía fueran violados esa tarifa, esos sueldos mínimos, porque cuando se viola esto, realmente se condena a la persona que no se le paga, por lo menos, que no se le compra su fuerza de trabajo, se condena a pasar hambre, a tener necesidades realmente enormes y terribles. Y eso tienen las autoridades que velar por ella. Bien, otro orden, se nos dice que en la Loma del Gallo, donde nacen varios ríos, especialmente uno, que es el que surte la presa de Valdesia, según tenemos aquí, hay un fuego que está comiendo, o sea, está destruyendo esa loma. Y esa loma es realmente un parque, parte del parque nacional. Ojalá que medio ambiente intervenga lo más rápido posible en esto, ya que en este momento, de acuerdo a comunicaciones y a videos que nos envían, está ocurriendo eso en ese sector. Ojalá medio ambiente, que tenemos ahí, por cierto, un ministro de medio ambiente que últimamente en otro país, si hubiese como un sentido de la responsabilidad y del concepto de que si yo no doy para un puesto, para un lugar, o no tengo la capacidad, o no me gusta lo que sea, lo que se hace es renunciar en otros países. Por ejemplo, con esto que pasó ahora, con relación a que en Valle Nuevo, te recuerdan que es el sitio donde que es parte de un parque y está como reserva natural.
la prensa nacional denunció que a pesar de haber decretado la salida de los labriegos que se encontraban en ese lugar, el ministro de Medio Ambiente dijo que no, que sí, que ya se habían sido sacados, que no había una sola persona más. Pero ocurre que vuelven nuevamente con la fotografía y la denuncia, y en verdad estaban las personas ahí. Si un ministro entra en ese tipo de contradicción, no realmente para conservarse en el futuro, cuando tenga mejor capacidad, en otros países el ministro renuncia porque en verdad fue cogido en una falta que no debía ocurrir. Ahora vemos que están estos lugares, parques que cogen fuego debido a que muchas veces hay depredadores, o sea, agricultores que pegan fuego a un conuco o a un árbol o algo así por el estilo. Entonces, como es natural, como es una brisa y como estamos ahora mismo, aunque no hemos entrado todavía a pleno verano, pero ocurre que ahí hay una brisa constante y aumenta el fuego que se pueda y que se pueda hacer con el fin de hacer conuco, y la chispa vuelan y van a otros lugares. De manera que esto debe ponerse el costo rápidamente, porque en verdad es un lugar que tiene que ver sobre todo con el agua nuestra de cada día. Y si nos faltó el agua, que de acuerdo a lo que se dice, el agua es vida, tendríamos que caer en situaciones que más vale ni siquiera pensarla. Entonces podemos remediar ahora, y el ministro de Medio Ambiente que se ponga en condición de poner en práctica las prerrogativas que tiene para que esa loma, esos lugares que está y las funciones que tiene para defender el medio ambiente, especialmente esa área, puedan estar seguras, se sepa que no va a ocurrir nada y que tendremos agua por mucho tiempo, a pesar de que aquí todavía no se ha podido lograr una ley que defina una política nacional sobre el agua, y debe hacerla. Y no solamente definirla sobre el agua existente, por ejemplo, también ver que ahí está medio ambiente, qué se hace. Por ejemplo, uno pasa muchas veces por los ríos, por ejemplo, el río Yuna, en el río Yuna que va de Maimón para Caballero. Hay una grancera ahí sacando todo el material de la orilla del río Yuna, que surte la presa de Atillo. Esto se ha denunciado varias veces, pero inclusive ellos dicen que tienen permiso de medio ambiente para hacer lo que están haciendo. Están cerrados, impiden la entrada y todo eso por el estilo. Y hay cientos de camiones y una enorme cantidad de arena y cacao sacado de ahí. ¿Qué ocurre? Que cuando sacan esa arena y ese cacao con unas palas mecánicas, entonces el agua que viene a través en el cauce del río, señores, desaparece ahí. Es algo realmente, es un crimen, pero ¿qué vamos a hacer? Se denuncia, se dice, se habla, y sin embargo continúan facilitando, permitiendo ese tipo de crimen ecológico. Ojalá se pudiera resolver. Bien, señores, ustedes recordarán que el chofer del Caribe Tour, chofer que mató en un momento de emoción, no sé, o de furia incontrolada,
sacó un revólver que portaba y de dentro de su vehículo le dio un solo balazo en la cabeza a un motorista que le había rozado el vehículo. Imagínese usted el roce de un motor a una enorme transporte como son esas enormes guagua que tienen toneladas. ¿Qué podía haberle hecho o rozado un motor? Solamente hubieron palabras después y el señor mató de un balazo a ese pobre infeliz, pero que también el señor el que lo mató ahora, es lamentable el hecho, el chofer de Caribe Tour, pide perdón por la muerte del motorista. Nunca lo enviaron a la cárcel de La Victoria. Ojalá no sufra él consecuencias ajenas ahí, porque ahí en esa cárcel, que por cierto la van a, ya dieron los picazos para construir una nueva cárcel de La Victoria. Quizás no se llamará así o se irá llamando La Victoria, pero si eso es, pero sería en un futuro una enorme, una decisión extraordinariamente beneficiosa, porque solamente hay que ir a ese recinto de La Victoria. Es algo increíble, donde hay entre 8 y 9 mil personas, cuando el lugar está hecho nada más que para unas 1000 y pico de personas. Es algo que no se entiende, no se puede entender, es un infierno. Si en verdad el infierno existe en algún lugar de este universo, pues ese o es el infierno o es parte del infierno. Ahí encuentra usted personas durmiendo, ¿qué? De nada, dormir en el suelo. Es más, fue tanto que se contaminaron personas porque tomaron agua de una llave que salía de los excrementos de la cárcel. Sí, se construye como se dijo, como se está diciendo, como se anunció que se va a construir y se tiene el dinero, una cárcel modelo y amplia para las personas que han violado y están en conflicto con la ley, es un gran paso, es un gran paso. Parece que esos lugares así, tan terriblemente inmundos, lugares que en vez de redimir a la persona, que por cierto ese es el fin de los castigos, del castigo que hace la justicia. El fin es que la persona que sea condenado a una pena cualquiera salga reivindicado de la prisión. Pero ¿quién puede pensar que una persona que pase no 2 días o 3 días, sino un mes o 2 meses, un año, en esa cárcel de La Victoria puede salir reivindicado? Jamás, jamás pensarlo. Entonces, una cosa es lo que dice el código, una cosa es lo que dice y el objetivo de la justicia, porque para eso se llama justicia, y otra cosa es lo que se hace, otra cosa es lo que se está haciendo todavía. Tenemos esperanza, y la esperanza nunca debe de perderse, de que en verdad esa cárcel sea construida. Y puede ser que sí, que así ocurra. Primero, porque tengo entendido, está el dinero, que fue la multa que se le puso a Odebrecht. Y segundo, ya tenemos experiencia porque aquí cada vez que llovía un poco, la ciudadanía estaba totalmente preocupada porque no sabía cuántos se iban a ahogar y a cuántas pequeñas casas iba a introducirse el río Ozama, que inundaba
en cada momento esa parte que le decían ahí, la ciénega. Hoy, esa gente fueron sacados de ahí. Y bueno, qué bueno. Hoy la ciudadanía descargó ese problema. Ya están a salvo y ahora van a otra con la barquita, o sea, la nueva barquita, que es el lugar de Santo Domingo. Pues ojalá eso se construya y ojalá se termine y se construya la cárcel de la Victoria, una nueva cárcel. Ese sería otro fenómeno que permitiría que el pueblo dominicano, que tiene eso como metido en la cabeza, cuando uno pasa cerca de la Victoria, o sea, de la cárcel de la Victoria, siente como una sensación de miedo, solamente pensar lo que ha ido ahí, pero no solamente pasar cerca por la carreterita del pueblo, sino lo grande es ir a visitar a una persona, cualquiera que fuese, para darse cuenta cómo es. Si usted va, pero siente todos los sentimientos encontrados, difíciles y terribles. Pero ¿y si usted tiene que ir preso o lo mandan, como ahora ocurrió con ese chofer que mató en un arranque de incontrolable de rabia a este señor, a este motorista? ¿Qué va a pasar ahí? Quién sabe cuánto tiempo. Pero además, ahí hay muchísimos motoristas y gente de una categoría y de un pensamiento y de una forma y sobre todo una distorsión de la conducta. Porque si eso se hace para mejorar la conducta, sin embargo, lo que se hace es destruir personas, conducta, y no se puede esperar que de la Victoria salga nada absolutamente bueno. Seguro que la cárcel que van a construir tendrá espacio para suficiente, pero es posible que también dejen esa cárcel ahí, no la destruyan y la acomoden, la organicen de tal manera de que pueda recibir 1,000 o 2,000 internos. Y así la cárcel nueva que van a tener se ampliará, no coger y destruir esta, sino esta que está ahí, remodelarla en todos los sentidos porque se puede hacer, hay terreno y la construcción no es una construcción que dañe, sino es una construcción que puede ser remodelada y en vez de tener solamente esa cárcel que van a hacer, que no será para 9,000 personas, porque en verdad para 9,000 personas, 8,000 o qué sé yo, es 8,000, o quizá reducir la cantidad de internos que hay en otras cárceles, se reducirían y lo que se haría con esa es remodelarla. Se puede hacer, se puede remodelar la cárcel de la Victoria, pero no jamás en la vida dejando dejar de construir la cárcel que se está pensando construir en la Nueva Victoria. Bueno, y eso sería una gran descarga que saldría de los sentimientos y de el alma del pueblo dominicano, se descargaría de una situación terrible. Y en otro orden de idea, la Junta Central Electoral está dando pasos interesantes para lograr lograr que las elecciones que vienen sean no solamente totalmente libres, sino también que puedan darse los resultados en tiempos récord. Para eso la Junta logró
hizo una reunión y en esa reunión mostró las personas que van a tener a su cargo el uso y la manipulación de los nuevos aparatos que se van a utilizar en las elecciones que vienen. Es interesante porque permitirá que el conteo sea rápido. Se dice que estos nuevos, y esto digo nuevos porque realmente son comprados, no nos estamos refiriendo a los que ya pasaron, serán realmente a prueba de fraude. Eso es una de las cosas que siempre ha preocupado a los dominicanos y siempre se ha hablado de fraude. Ojalá ese síndrome que se late en la mente de los que actúan en política, sobre todo los líderes y los que son candidatos, piensen que el hecho de perder unas elecciones simple y llanamente sea por fraude. Naturalmente, es una situación que da cierto grado de seguridad. Bien, y hoy en Ciudad Nueva, decenas de personas salieron de forma apresurada y corriendo, incluyendo los trabajadores y los agentes de distintos departamentos de la Fiscalía del Distrito Nacional, ante el rumor, porque realmente no fue confirmado, de que había un escape de gas en el edificio que aloja el Palacio de Justicia. Ahí se armó la de no temer. Fue una situación de mucha alarma. La suerte que en verdad después vino una explicación y en verdad no hubo no hubieron muertos ni nada por el estilo, pero realmente el olor a gas fue cierto. Y por último, en esta primera etapa, este viernes, señores, será la audiencia 317 por el asesinato de Blas Olivo. Ese Blas Olivo es un periodista, Blas Olivo, que fue muerto en verdad en circunstancias totalmente misteriosas, pero hay personas que están detenidas. Pero lo que llama la atención es que se hayan hecho 317 audiencias. Hoy, ¿en qué estamos? ¿Y cómo puede la justicia avanzar? ¿Cómo pueden lograr terminar con los casos? Tiene que haber un límite en esto, no sea cómo es y por qué tiene que llegarse a una cantidad de 317 audiencias. No, pero esto no tiene punto de comparación. ¿Cómo avanza una justicia? Y se ha dicho que una justicia tardía no es justicia. Por eso es que tanto los diferentes comentarios en contra del sistema judicial. Pero por favor, ¿cómo puede ser posible algo de esta manera? 317 audiencias. Bien, señores, vamos a ir a una pausa y regresaremos nuevamente con ustedes. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina
ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1.168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE, somos bienestar. Nosotros los padres también somos parte de la revolución educativa que impulsa el presidente Danilo Medina. Debemos contribuir al éxito de República Digital Educación, motivando a que nuestros hijos cuiden sus equipos en la escuela y en el hogar. Con la oportunidad de que en familia podamos aprender juntos, realizando con ellos las tareas asignadas. Esto es un esfuerzo en conjunto que debemos hacer para lograr que nuestros hijos sean estudiantes capaces de buscar soluciones a situaciones de la vida diaria y transformarlas en éxitos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por quinto año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE, somos bienestar. Bien, gracias. Aquí estamos de nuevo con ustedes. Bien, y ocurre que hay cosas que tienden a entristecer el alma. Y una de esas fue la muerte de un americano misionero de ese país religioso, que murió al caer de un apartamento en Brisas del Este. Bremen Conrad, el misionero estadounidense de 18 años que murió tras caer de un techo en Brisas del Este. Ese joven, de acuerdo a los vecinos de alrededor, era considerado como una persona amable, decente, y todo el que se acercaba a él, a su alrededor, era bienvenido, bien tratado, y sentía como esa atracción hacia él, según cuentan personas que vivían cerca de él, que con él se trataba. Pero también la familia de él dice que él era la luz de su familia y que fue realmente una buena influencia. Es lamentable este hecho que ocurrió y esperamos que como religioso que era, pueda ir y ver la luz desde lo más lejos que puede existir. Es lamentable y también acompañamos a sus familiares, aunque no lo conocemos, pero el hombre no es como hable o lo que dice, sino su conducta y cómo actúa. Y este jovencito de 18 años que muere lamentablemente en un accidente es una muestra de que el amor une y traspasa fronteras. Muchas víctimas de abuso
dicen que el Papa no se toma en serio la situación que está ocurriendo. En verdad, aunque ahora mismo el Papa hay una situación que en verdad se está dando una conferencia en la cual asisten todos los jefes de la conferencia episcopales de todo el mundo. Realmente es una situación de mucha importancia. Y aunque dice uno que fue abusado, que el Papa Francisco no se toma en serio el problema de los abusos sexuales. Esto lo dice un español, el español Miguel Hurtado, que denunció haberlo sufrido por parte de un monje de la abadía de Montserrat, nordeste de España, y que se mostró profundamente preocupado y decepcionado en el primer día de la historia cumbre de obispos para tratar sobre el asunto convocado por el pontífice. Bueno, podemos estar de acuerdo o no, pero de que la única persona, el único religioso con autoridad que ha llegado a la Iglesia Católica y que se ha dedicado a combatir en forma pública y a enfrentar la situación de la pedofilia en la Iglesia Católica, no se puede negar, aunque lo diga este señor Hurtado o quien lo diga, que ha sido este Papa. Y esperamos que continúe, porque aquí la República Dominicana ha sido testigo de esa situación. Aquí en verdad parece, si no es que está más oculto, que la situación que se daba de que nadie decía, nadie hablaba cuando se trataba de un abuso de carácter sexual cometido por un sacerdote, ya la situación no es así. Y no es así porque desde un representante del Papa aquí, que me refiero a Woxoloque, fue enviado al Vaticano, iba a ser juzgado, pero ocurrió que lo sorprendió la muerte. Parece que se sentía tan profundamente confundido, tan profundamente triste y pensaba que jamás iba a ocurrirle lo que le ocurrió, que en verdad murió, y es posible que haya muerto de tristeza o algo así por el estilo. Cosa que en verdad, aunque la muerte no es merecida para nadie, pero ese tipo de cosas tienen que tener una muerte no muy feliz. Pero también así se ha condenado un sacerdote también polaco a 7 años de prisión en su país. Y aquí hay audiencias de diferentes sacerdotes que han tenido ese problema, y eso viene después que este Papa ha tomado la iniciativa. También el obispo de New York, un personaje que tenía inclusive acceso a la Casa Blanca en Estados Unidos, y también en verdad fue también renunció por los cargos que le fueron imputados. De manera que, aunque se diga eso que se está diciendo, que esta persona, el señor Hurtado, no cree en esa situación, pero en verdad, hay que decir que el único pontífice que ha decidido enfrentar una situación tan difícil como esa, y además en que casi la mayoría de la gente mienten, la mayoría de los curas mienten, y la mayoría de los que hay que necesariamente encontrarlo casi como con denuncia muy fuerte. Pero vamos a ver también qué sale de ese cónclave donde están reunidos esos obispos
que realmente una cumbre histórica, porque en verdad el tema que se está tratando, y no solamente que está tratando, sino con quienes lo están tratando, es la cúpula real de la iglesia que está tratando el caso. Y lo está tratando no con los cardenales, sino con los que dirigen en verdad la iglesia en cada uno de los países. Bien, y yéndonos un poco a las situaciones que se están dando especialmente en otro país. Bueno, Venezuela ha denunciado que en la República Dominicana se usa de manera inconsulta el territorio dominicano para atacar ese país. No sé, en verdad van 2 veces que se denuncia eso. El canciller mintió que eso ocurría el mismo jefe de la Fuerza Armada. Vamos a ver ahora el presidente que está aquí qué podrá decir. Ahora, Venezuela ahora llegó más lejos, no se quedó en la denuncia, sino que notificó al gobierno de la República Dominicana sobre la utilización inconsulta de su territorio para la planificación y organización de operaciones ilegales y terroristas. Bien, creemos que esa parte de que es inconsulta, o sea, que no se ha consultado el país, eso pone en una posición, en una situación muy delicada al gobierno dominicano, porque nosotros no pensamos jamás que en el territorio nacional ocurran actos, planificaciones contra un gobierno extranjero y que el presidente de la República ignore la situación. Eso podía ocurrir quizá cuando las comunicaciones eran difíciles, cuando habían o no habían en el país sistemas de seguridad, pero ya no. Ya es fácil eso. Entonces, son cosas que realmente deben aclararse, porque ya no es una simple declaración y una simple Cuba dijo e informó, no, ya es una advertencia directa desde Venezuela por el presidente Maduro al presidente de la República. Ojalá hubiese una reacción y que esto se logre subsanar, porque en verdad, la República Dominicana no es ni podrá ser nunca jamás un territorio desde el cual se conspire contra otro país, tenga lo que tenga, sea como sea, con el fin de cambiar las condiciones existentes en ese país. Veremos pronto qué se dirá. Bueno, entonces, y hablando un poco más de Venezuela, hay este 23 de febrero, habrá en Venezuela un concierto que se estará dando en la frontera entre Venezuela y Colombia, porque Colombia ha servido como punta de lanza contra Venezuela. Es un país que están tratando por todos los medios de imponerle una posición que no es la mejor, de acuerdo a los propios venezolanos. Este jueves sale el autoproclamado Juan Guaidó en caravana hacia la frontera a recibir la ayuda solicitada a la comunidad internacional. Una ayuda que las Naciones Unidas ha dicho que no es realmente una ayuda humanitaria porque está siendo politizada.
De manera que tienen razón los venezolanos, tiene razón el presidente Maduro al decir que no recibe esa ayuda y que esa ayuda es envenenada, porque detrás de esa ayuda viene una intervención encubierta. Y lo dice porque no solamente ya lo dice él, sino también lo dicen las Naciones Unidas. Y tiene razón las Naciones Unidas al decir esto. Y es muy interesante que se diga y se repite. Y ojalá los países que están envueltos en esta situación traten de ver más adelante cómo será el mundo más adelante. No ahora, sino cómo estos acontecimientos se irán desarrollando y las contradicciones van aumentando. ¿Por qué? Porque si en el mundo vendrán otros conflictos de diferentes categorías, si habrán otro conflicto de diferentes categorías, ¿cómo puede ser que lo que se llame ayuda humanitaria, ese concepto de ayuda humanitaria, quede en este momento desacreditado? Pero no solamente ese problema de crédito de la ayuda, sino lo lamentable es que este señor va a salir en una caravana hacia la frontera a recibir esa ayuda a la comunidad internacional, que no es comunidad internacional, sino es unos cuantos países. Es unos cuantos países que están en esto. Y desde luego ya empiezan naturalmente los tambores políticos, su guerra. Aparentemente mañana, a través de un concierto fronterizo, el sábado 23, mediante el paso o no de los medicamentos y alimentos acumulados donados por Estados Unidos, los europeos y Chile. En verdad, esa situación de envolver a través de un concierto en que hay músicos de gran renombre, pero también entonces esa música, esos músicos de gran renombre están envolviendo su nombre en un conflicto en que no le corresponde estar, no les corresponde participar. Entonces, si también el canto, la música, la envuelven, como dice muy bien la ONU, que no puede politizarse el concepto de ayuda humanitaria. Ahí tenemos a Juan Luis Guerra, dominicano, a Carlos Vives y otros, inclusive venezolanos. ¿Cómo es posible que estos señores que han subido al sitial donde están a través de los aplausos del mundo, de los quienes lo han aplaudido, y no solamente que lo han aplaudido, sino quienes hemos comprado su disco, sus producciones, con el fin de que puedan ellos acumular fortuna? Hoy toman posición política. Y a tomar posición política en una causa tan controversial como es apoyar a una persona que se declaró en una plaza pública como presidente de un país. Y esa plaza pública dijo que era ante Dios que se declarara. Todo el mundo, todo el que ha oído eso, inclusive los propios gobiernos que han oído y han dicho eso, se dan cuenta que en verdad no puede ser que eso ocurra. Sin embargo, está ocurriendo. Pero lo grande es que se han envuelto personas como este dominicano, como ese colombiano y también de su propio país, Venezuela, e inclusive de España. ¿Por qué envolver la música, que es el idioma universal, en conflictos individuales, en conflictos que en verdad son de carácter, esencialmente de carácter político? Todos los pueblos del mundo tienen lo que se llama su soberanía.
Y esa soberanía tiene que ser decidida, tiene que ser respetada por los demás pueblos, porque esa es la forma de convivir entre las naciones. No puede un país imponerle posiciones a otro país, porque entonces se convierte la comunidad internacional, se convierte en una situación de tantas confusiones que regresaríamos a la época en que las hordas de Atila, los romanos, los tipos que destruían por falta de conocimiento y de capacidad, destruían los pueblos. Ahora mismo tenemos, miren a ver, estos cantantes ahora, esos cantantes, ¿quién va a comprar un CD ya de Juan Luis Guerra? Si ahí ocurre mañana que sale el señor Guaidó con una caravana hacia la frontera y mueren venezolanos y hay una guerra civil o hay una invasión apoyada por esos cantantes, ¿quién, esa sangre que brote de los pechos y las heridas de bala de esos venezolanos en la espalda, en la cara y en las manos de quiénes va a caer? Va a caer naturalmente en esos artistas que fueron a crear las condiciones y adormecer a la gente para permitir que ocurriera esa desgracia. Ojalá nada ocurra. Ojalá ese señor Guaidó no llegue a la frontera y que lo detengan antes de llegar y que no exista un enfrentamiento de carácter armado para que en Venezuela no corra la sangre. Eso es lo que parece que eso es lo que se quiere para tener justificación. No era justo ni correcto. Ojalá Juan Luis Guerra y esos artistas den una declaración que permita satisfacer, que ya creemos muy tarde, la opinión que tienen los dominicanos y mucho que lo hicimos rico a ellos comprando sus producciones. Señores, y hasta aquí su programa Tiempo de Renovación. Mañana estaremos de nuevo con ustedes, Misael, Yesenia y Víctor, en la continuidad de este programa Tiempo de Renovación. Así es que hasta mañana, señores.